de síndromes pulmonares, ¿no? Hemos visto qué es lo que pasa cuando se erige, cuando colapsa, cuando se condensa, cuando se compacta y demás. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando falla. La insuficiencia respiratoria podría definirse como un fenómeno de falla o de incompetencia respecto a la función ventilatoria pulmonar. Resulta que para entender este caso tenemos que tener claras algunas cositas. Y básicamente recordar lo que es el ciclo del oxígeno y el ciclo del dióxido de carbono. Necesitamos una buena función circulatoria, que es donde juegan los vasos sanguíneos, y necesitamos una buena función celular, ¿no? Que es donde juegan las células. Bueno, ¿cuál es el propósito del aparato respiratorio? ¿Para qué sirve el aparato respiratorio? Para el intercambio de gases. Ya, para el intercambio de gases. ¿Para qué queremos intercambiar gases? Para una buena oxigenación en la sangre. Ay, anda muy inteligente hoy en día. Bueno, ¿para qué queremos oxígeno? ¿Para qué sirve el oxígeno? Para buen intercambio hematogaseoso. Bueno, ¿para qué sirve el oxígeno? Que no nos muramos. ¿Para qué sirve el oxígeno? Para la generación de ATP, para la respiración. ¿Qué es respiración? Hay mucha luz. Respiración y ventilación es lo mismo. Son fenómenos mecánicos, pero que se intercambian gases, ¿no? La respiración, ¿qué es? ¿Qué es respiración? Es la producción de ATP con el uso de oxígeno. Claro. En última instancia, ¿quién respira? La mitocondria, claro. O sea, el verdadero hablando de la respiración es la mitocondria. En realidad, no somos engañados, no. Bueno, respiración es eso. Respiración es gastar oxígeno para producir energía. La célula necesita oxígeno para que sus mitocondrias funcionen, ¿no? Este ciclo no estaría completo si no estuviera la mitocondria. Muy bien. Bueno, lo de siempre, ¿no? Generalidad. El oxígeno llega por los procesos de respiración, llega hasta los alveolos, llegando aquí, difunde hacia los vasos sanguíneos, es transportado por una molécula que se llama hemoglobina y finalmente llega hasta los capilares de los tejidos, ¿no? En los capilares ocurre la difusión del oxígeno que se utiliza para el metabolismo energético, ¿no? Y a cambio, ¿qué nos aporta la célula? ¿Qué nos desecha? Dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale el dióxido de carbono? ¿Qué es el dióxido de carbono? ¿De dónde sale? ¿Por qué no puede desechar el carbono? Metabolismo. Debemos sacar efectos. Entonces no estamos bien de biología. ¿Cuál es la reacción elemental de la generación de energía? Vale.
glucosa más oxígeno igual a CO2 más agua más ATP. Claro. Es así como la célula va convirtiendo esqueletos carbónicos en compuestos que le reporten 1 energía y 2 desechos. El dióxido de carbono es un residuo de la respuesta del proceso metabólico que realiza una célula. ¿Ya? El CO2, bueno, la circulación retorna a través de la circulación venosa, llega a los alveolos, aquí se intercambia y poco más. Ya. Explicar esto, desde luego, tiene algunos matices, ¿no? Que vamos a describir a continuación. Bueno, sabemos que el oxígeno es un gas difusible, se puede preguntar eso, pues, muy bien, 16, ¿no? Lo cual condiciona que tenga cierta facilidad para hacer distintas cosas. Bueno, resulta que el oxígeno es un gas y como todo gas va a tener dos maneras de transportarse a través de la sangre, ¿no? Porque la sangre es un líquido. ¿Cómo se transportan los gases en interfaces líquidas? ¿Cómo se transporta el oxígeno aquí? Disuelto y unido a hemoglobina. Bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Aquí es donde aparece un parámetro, ¿no? Que es fundamental. La disponibilidad total de oxígeno, la DO2. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de la DO2? La DO2 es igual al gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Muy bien, el gasto cardíaco es de dónde sale, ¿no? ¿De dónde salió el gasto cardíaco? Fórmula. Importante sí, porque nos dice de entrada, ¿no? Si es que el corazón no funciona, pues igual no vamos a poder aportar el oxígeno que debería ser tus tejidos, ¿no? Es lo que nos está diciendo esta forma. Ya. Pero esto depende del corazón, es un dominio cardíaco. Lo que nos interesa es esto, ¿no? Porque aquí es donde juega nuestro buen amigo el pulmón. Contenido arterial de oxígeno. Es decir, ¿qué tanto oxígeno hay en la sangre? Y como les decía, el oxígeno en la sangre se transporta de dos maneras, ¿no? Tienes el oxígeno disuelto más el oxígeno unido a la hemoglobina. Recordamos que esto tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama cuando el oxígeno se une a la hemoglobina? La oxihemoglobina. La oxihemoglobina. Ya, muy bien. ¿Cómo se calculaba el oxígeno disuelto? ¿Se acuerdan? Sale del coeficiente de solubilidad del gas 0,0031 por su presión parcial, por la presión arterial de oxígeno. Muy bien. Más, ¿cómo sacábamos la oxihemoglobina? ¿Cuántas moléculas de oxígeno transporta una molécula de hemoglobina? 4. Bien, ¿por qué? ¿Qué? Volvemos a dejar. Porque es un tetramirrol de 4 anillos, es un tetramirrol. Bueno, resulta que una molécula de hemoglobina, muy bien, nos transporta 4 oxígenos, ¿no? Pero esto no es muy útil, lo que es más útil es hablar de gramos, ¿no? Un gramo de hemoglobina, ¿cuánto nos transporta? 1,34 ml de oxígeno, ¿ya? Si la saturación es del 100%. ¿Qué es saturación de oxígeno? Definan saturación de oxígeno. Pues no, ya. ¿Qué es saturación de oxígeno? No, oxigenación es otra cosa. Esto es oxigenación. Esto es otra cosa. La oxigenación sale de una gasometría. O sea, que hemoglobina en sangre, hemoglobina en sangre y eso para. Ya. Es exacto, es un parámetro de la cantidad de oxígeno que es transportado por hemoglobina. Si tienes una saturación del 100%, ¿qué te dice? Que toda tu hemoglobina está transportada por oxígeno, ¿no? Y a partir de ahí es donde bajan los números.
Entonces, este valor es importante porque te dice que la cantidad de oxígeno que lleves va a depender de qué tan saturado estés. ¿Ya? Y como sabemos que esto es importante, entra dentro de la fórmula, ¿no? Que es donde se nota hemoglobina, gramos, por 1.34, que sale de aquí, por la saturación de oxígeno. ¿Ya? Muy bien, este no me sale en estos parámetros. Listo. En general, estos parámetros son variables, ¿no? Si nos dan unos números, nos vamos a mantener, tal de apegarnos a nuestra bibliografía. Nos dice que esto tiene un valor promedio de 0,3 y esto tiene un valor de 18,7. Por lo tanto, el contenido arterial de oxígeno vendría a ser igual a 19. ¿Ya? Desde luego, esto va a depender de los valores que saquen, ¿no? Pero bueno, nos puede suponer cómo sacas saturación con el oxígeno, cómo sacas hemoglobina con el hemograma, o de una manera menos fiable con una gasometría. ¿Cómo sacas PO2? Con una gasometría, exacto. Entonces, este parámetro nos podría sacar y perfectamente calcular el contenido arterial de oxígeno y a partir de aquí sacar la disponibilidad de oxígeno. Muy bien, ¿por qué les cuento todo este show? Para que entiendan dos cosas. El oxígeno depende de la hemoglobina para su concentración. ¿Ya? Y la segunda, ¿cuál de los dos determinará qué tanto oxígeno se va a difundir? ¿El unido hemoglobina o el disuelto? El disuelto, exacto, porque este como está unido, no juega para el momento de ejercer una presión parcial, ¿no? Acuérdense que con la ley de las presiones parciales, el único que ejerce presión como tal es el oxígeno disuelto. Muy bien. Este elemento es crucial para entender lo que vamos a graficar ahora. Una curva. ¿Qué curva es? Ya, muy bien, la curva de la disociación de hemoglobina. Porque exactamente tenemos que entenderla para entender los fenómenos que están detrás de la disociación respiratoria. ¿Qué nos relacionaba la curva de disociación de hemoglobina? La saturación de oxígeno y la PO2. ¿Qué forma tenía la curva, se acuerdan? Es lineal, es hiperbólica, es parabólica. Sí, buena idea. Tiene una pequeña pendiente, empieza a ascender y después alcanza un pico, y ahí es donde se mantiene, ¿no? Resulta que esta curva nos habla mucho de cómo funciona la hemoglobina, ¿no? Recordamos que la saturación máxima puede llegar a ser de 100 y en general alcanzar presiones arriba de 100 es muy difícil, así que los topes están representados por 100 y por 100. Ahora bien, ¿cómo hablamos de una curva de saturación normal basados en un parámetro, ¿no? La P50, ¿se acuerdan qué era la P50? ¿Qué era la P50? Es que vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Aquí dice P de presión. Es la presión necesaria para que tu hemoglobina esté saturada al 50%. ¿Ya? Si digamos 50% es aquí, se hace una línea punteada, y aquí abajo ves donde coincide. Muy bien, esta es la P50. ¿Cuánto era la P50 normal? 27 mililitros de mercurio, ¿no? En promedio entre 25 y 28. Muy bien, técnicamente esto juega aquí, en torno a 27. Ya. ¿Por qué les cuento el parámetro de la P50? Porque la P50 es lo que se utiliza para ver si la curva se desvía a la derecha o a la izquierda, ¿no? Recordamos que la curva no siempre va a mantener esta morfología. Puede haber momentos en los cuales muy bien. Va a haber momentos en los cuales nuestra curva empieza a trepar y le cuesta mucho más hacerlo. Y finalmente llegamos al valor pico. Ya. Se dice que en este caso la curva ha sufrido un desvío a la derecha, un desvío derecho. ¿Y por qué ha sufrido un desvío derecho? Dense cuenta que la P50 es crucial. ¿Dónde está en este caso la P50? ¿Es superior a 27 o es menor a 27?
Superior, ¿no? Exacto, prolongaremos la vida mundial, ¿verdad? Nos cae aquí. No sé qué valor será, pero es mayor a 25. Muy bien. Por lo tanto, para saturar el 50% de tu hemoglobina necesitas más presión. Y como necesitas más presión, el oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, yo no aguanto esto, me voy. El oxígeno se separa. Los desvíos a la derecha favorecen la disociación del oxígeno respecto a la hemoglobina, ¿ya? Ahora bien, ¿qué factores nos mandaban a la derecha? ¿Qué factores mandan a la derecha? Sabemos cuándo nos interesaría que la hemoglobina libere más oxígeno. ¿Cuándo les interesaría? O no, que se quede con su oxígeno. Que se quede con su oxígeno. ¿Y a nivel celular cómo estás en hipoxia? Pues primero, porque tienes mucho PCO2. Lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué era el dióxido de carbono? Es una manifestación del metabolismo celular. Conforme tú más cosas comas, más CO2 vas a producir. Por lo tanto, es lógico que si tienes una PCO2 alta, necesites más oxígeno. Tiene sentido. Dense cuenta que lo clave que es entender de dónde salen estas palabras. ¿Qué más? Si aumentamos el pH, si aumentamos la cantidad de hidrogenios, es decir, disminuimos el pH, estamos en acidosis, también nos interesará liberar más oxígeno. Sí, ¿no? Claro, porque por ahora estás en acidosis. Recuerden que una de las principales con la acidosis es la acidosis láctica. ¿Y de dónde salía el ácido láctico? Claro, del metabolismo anaerobio, ¿no? De la vía de MMO. Entonces, tener esto disminuido está diciendo que necesitamos más oxígeno. Por lo tanto, disociate más, aportamos más. ¿Qué otra cosa más? Si sube la temperatura, ¿qué dice? Mínimo signos de febril, ¿no? Manifestaciones nutricionales de signos de febril. Bueno, ¿qué era la caquexina? Es un pirógeno endógeno. ¿Qué son los pirógenos? ¿Son péptidos qué? Ya, ¿y qué produce? No, ¿por qué no las prostaglandinas? Si no se llamarían prostaglandinógenos endógenos. Se llaman pirógenos. ¿Qué quiere decir piros? Fuego, claro. Sube la temperatura, todo se entiende. El TNF-alfa, el factor de growth tumoral, es la caquexina. En un estado febril, lo que tú haces es liberar una gran cantidad de citocinas. ¿Y esas citocinas qué hacen? Sube tu temperatura. Y como sube tu temperatura, necesitas más nutrientes. Y pues, es lógico que si la temperatura suba, necesitas aportarte más oxígeno. Bueno, y la última, que es la vía del 2,3 bifosforidicerado. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Qué es la 2,3 bifosforidicerado? Es un compuesto intraeritrocitario. Actúa dentro de las vías metabólicas que tienen el eritrocito. Lo mismo, si es que eleva, ¿qué nos está diciendo? Mayor actividad de eritrocitos, por lo tanto, más oxígeno. De todos estos, hay uno que es interesante, ¿no? ¿Se acuerdan qué se llama esto? Tiene nombre propio, ¿no? Cuando sube la PCO2 y eso hace que se libere más oxígeno. ¿Qué efecto era? Bueno, ¿qué efecto se llama? Tiene nombre de los padres del modelo atómico. ¿Quién serán los padres del modelo atómico? El de masas, no sé de qué nos salió. El efecto Bohr. Bueno, nos contaba por Niels Bohr, ¿no? Que es un físico. Recuerden que también tenía un modelo respecto a lo que era la estructura atómica. Bueno, el efecto Bohr, es el famoso efecto Bohr.
que si mal no recuerdo, esto no es de nuestro amigo Niels Bohr, es de su papá, su papá era médico. Niels Bohr se volvió físico. Pero bueno, su papá fue el que describió este tipo de cimientos. Eran alemanes. Ok, vámonos al otro sentido de la curva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si es que nuestra curva va por este lado? Se desvía a la izquierda, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo demostramos que ha desviado a la izquierda? Con T50, ¿no? Línea, T50 para abajo. Y esta nueva presión es mayor o menor a 25. Menor, exacto, menor a 25. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo? Que con menos presión vas a saturar más a tu hemoglobina, ¿no? Es decir, que necesitas menos esfuerzo para saturar hemoglobina. ¿Dónde pasaría esto? Esto pasa en el pulmón. Por eso es que el pulmón puede fácilmente aumentar la saturación de la hemoglobina cuando los eritrocitos pasan a través de los capilares alveolares, ¿ya? ¿Y cuáles son los condicionantes de estos? Pues los inversos de los que vienen a la derecha, ¿no? Disminución de la PSO2, disminución del número de hidrogeniones, es decir, que aumente el pH, disminución de la temperatura, disminución del 2,3 difosforoglicerate. La regla era de los menos mases, ¿no? La regla de física para de fisiología para bueno, listo. Esto en cuanto a la P50. ¿Qué más tengo que contarles aquí? Un poco más. Vámonos con el ciclo del CO2. El ciclo del CO2 es más sencillo que todavía. ¿Por qué? Porque el CO2, el anhídrido carbónico, es un gas muy difusible, tiene una muy buena solubilidad, una muy buen potencial de difusión, lo cual va a condicionar algunos procesos, ¿no? Para empezar, el CO2 se produce desde el metabolismo aeróbico de la célula. Como hemos visto, pasa a la circulación venosa y finalmente termina expulsándose a través de los alvéolos. El CO2 realiza su propia curva, ¿no? Su propia gráfica. ¿Se acuerdan cómo era la curva de saturación del CO2? Vamos a ver la saturación. ¿Cómo se transporta el CO2? Este se transporta de tres formas, ¿no? Como todo gas puede ser disuelto. ¿Se puede unir a hemoglobina? ¿Sí? Sí, exacto, seguro. Se puede unir a hemoglobina. ¿Cómo se llama? Si este se llama oxihemoglobina cuando se une al oxígeno, ¿cómo se llama cuando se une a la hemoglobina? ¿Ah? No. ¿Qué nos dice desoxi? Nos dice sin oxígeno. De hecho, aquí cuando haces esto, te conviertes en desoxihemoglobina. ¿Ah? Carboxi. No. ¿Cómo mandado? La carboxihemoglobina es cuando se une al monóxido de carbono. La carbaminohemoglobina es cuando se une al CO2. Es diferente. En este caso le vas a llamar carbaminohemoglobina. Amigos, ya te caen con eso. Se preguntan trampa igual de la carbaminohemoglobina. La carboxihemoglobina es tóxica. Esta es la que transporta el CO2 a través de la sangre. Muy bien, nos queda. Resulta que esto te transporta un 5%, esto te transporta un 5 a 10%, nos falta el grueso, ¿no? ¿Qué es lo que se transporta? ¿Cuál es la principal forma de transportar CO2? Más del 50% se transporta así. ¿Cómo era? ¿Qué hace el eritrocito con el CO2? Disco bicóncavo, 7,8 micrómetros. ¿Qué hace el eritrocito? A ver, nos acordaremos. ¿Qué pasaba cuando tenemos CO2? Que ingresa a la célula porque es fácilmente difusible y en el citosol se encuentra con el agua. ¿Qué es lo que creamos? Pues el resultado de juntar agua más un anhidrido. Un ácido, exacto, eso es el carbónico, ¿cuál era su forma? Vamos a dar ácido carbónico. H12. H12, no. H2CO3. Nada más. Tiene sentido, ¿no? H2, una C, esposo. Recuerden, esta geometría, son dos cosas que recorrido. Al final, el cuerpo humano es una máquina de aplicar matemáticas químicas. Se dan cuenta de que eso siempre está, solamente hay que saberlo identificar. Ya.
Y esto finalmente se descompone. ¿No? ¿En qué se descompone? En hidrógeno más, ahora sí, bicarbonato. Protón más ion bicarbonato. El bicarbonato, como siempre, se intercambia a través de un intercambiador, que es el canal de cloro. Sale bicarbonato en cloro y poco más. Esa es la principal forma de transportar dióxido de carbono, en forma de ácido y en forma de bicarbonato. ¿Qué enzima era la que catalizaba esta reacción? La hidrasa carbónica, exacto, la carbonato deshidratasa. Lo mismo. Son las enzimas que van encargadas de realizar estas funciones. Ya. Como hemos visto, el dióxido de carbono también se une a la hemoglobina, por lo tanto tiene su propia curva, ¿no? ¿Cómo era la curva del dióxido de carbono? Su curva en este caso es mucho más lineal. Tiene que describir una curva con esta morfología. ¿Ya? ¿Y por qué es interesante de analizar esta curva? Por una razón, ¿no? Fíjense que la curva de saturación de la hemoglobina tiene un tope, tiene un pico. Llegado a este pico, que estaría por este lado, no es necesariamente 100, está por este lado, da igual la presión que tengas, siempre tu saturación va a estar en 100. En cambio, con la PCO2 no. Con la PCO2, cuanto más subas la presión, más vas a poder saturar a la hemoglobina. ¿Ya? Por eso es una relación lineal. Eso lo hace diferente respecto a la relación sigmoidea que mantiene con la curva de disociación de oxígeno. Ya. ¿Qué más nos falta? Un poco más. Vamos con la exploración. A ver, vamos a explorar la insuficiencia respiratoria. ¿Qué necesitamos para explorar estos parámetros? Porque solo sobre esto vamos a jugar. No la insuficiencia respiratoria. Ya, estamos en la gasometría. Muy bien. La exploración se puede dividir en dos tipos de métodos, ¿no? Los métodos cruentos y los métodos incruentos. Bueno, todo lo cruento es doloroso, ¿no? Te duele, te pinchan, sacan cosas y demás. Dentro de los cruentos juega la gasometría. Muy bien. Bueno, la gasometría, a preferencia arterial, ¿no? Para obtener distintos parámetros. Bueno, no tiene mucha novedad, ¿no? Funciona, ahora la máquina tiene un motor. No es muy diseñado por el proceso. Ahora, lo que nos interesa saber son sus valores normales. La gasometría nos va a dar una serie de valores. Y aquí, ¿qué nos interesa saber? La PO2. ¿Cuánto es la PO2? 60. Bien, estamos muertos. No sé. 100. Mucho. Estoy 80. Ya. Generalmente nos movemos en el rango de 80 a 100. ¿Ya? Todo lo que sea por debajo de 80 se considera hipóxico. Por eso es que el número clave es ese, 80. Da igual si estás con 85 o con 120. Todo lo que está por debajo de 80 es hipóxico. Muy bien, PCO2 normal. Ya, muy bien. Lo mismo, no podríamos tener alteraciones en dos sentidos. ¿Qué pasa si estás por encima de 45? ¿Qué pasa si estás por encima de 45? ¿Tienes hipercapnia? Y si estás por debajo de 35, hipocapnia. Muy bien. Ya me salió el pH, ¿no? ¿Cómo nos reporta? Bueno, es interesante, ¿no? No es el punto de ya. Ya, vamos con los métodos incruentos. ¿Qué cosas podríamos hacer? Tener que funcionar a la gente para medir estos parámetros. ¿Cómo mediríamos oxigenación de manera indirecta? ¿Por qué? Apegamos el oído a todo eso. Escuchamos. Ya, con la saturación. Claro, el saturómetro. La oximetría del pulso. Bueno, ¿cómo funciona el saturómetro? Pues vamos a ir de eso. ¿Cómo funciona el saturómetro? ¿Por qué tiene una luz? Tiene una luz, ¿verdad? Sí, ¿qué hace? ¿Por qué te puede dar falsos valores si la uña tienes mal? Porque está. Volvemos a IPS1.
Resulta que usa un diodo, usa una luz, un rayo infrarrojo en el satélite. Por eso tiene una lucecita roja abajo. ¿Cuál es el chiste? El chiste es que manda una luz que atraviesa tu dedo y a otro lado hay un sensor. Ese sensor lo que hace es medir el tiempo que demora en atravesar. Y hay tablas para medir si es que atraviesa hemoglobina oxigenada y si atraviesa hemoglobina desoxigenada. Al final se suman las cosas, se saca un cociente y poco más. Entonces, si tienes una costra, si tienes un herido, si tienes esmalte, pues puedes alterar la lectura de ese valor, ¿no? Porque estás mandando un rayo. Cualquier cosa que refracte el rayo pues puede darte un valor alterado. Ok, ¿por qué les cuento el tema de la saturación? Porque nos puede dar algunos falsos negativos. Sobre todo en dos enfermedades, no se acuerdan de cuáles, que son críticas, eso sí se ve. ¿Qué es lo primero que se hace cuando una persona sale del incendio? Está inconsciente. ¿Por qué se empieza? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando, digamos, van a asistir a una persona que está saliendo de un incendio? ¿Hidratar? No. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Claro, la gente se muere con eso. No debe escuchar. Llega la gente, prende la caldera, se pierde el desayuno. ¿Cómo se muere? Por monóxido de carbono. Claro, ese es el mecanismo. El monóxido de carbono, como se une a la hemoglobina y te produce otro tipo, que es la carboxihemoglobina, puede darte un falso negativo de este parámetro. ¿Ya? Si esa persona está intoxicada y potente de clon, el oxímetro te va a dar normal. De hecho, te puede dar 100%, pero de verdad es porque el entorno está dando un mal valor. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda etiología? La intoxicación por cianuro. También te puede dar un falso negativo respecto al oxímetro. Ya. Muy bien. ¿Qué más vamos a contar? Solo mirando esto. Esto también nos ayuda a obtener un parámetro que es crucial, el gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué es un gradiente, muchachos? ¿Qué es un gradiente? Volvemos a los principios de la difusión del transporte básico. ¿Qué es gradiente? Es una diferencia. Es una diferencia de concentración, ¿no? ¿Qué te dice el gradiente alveolar arterial de oxígeno? Te dice que la medida de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno, no es la misma que la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y es importante que sea así, ¿por qué? Porque los gases solamente se mueven en un sentido, ¿no? ¿Se acuerdan en favor de que necesita un gas para moverse de un lado a otro? Asumiendo temperatura constante, ¿no? Porque el cuerpo juega con temperatura constante, perfectamente la ley de Bohr. Necesita un gas. Presión. Claro, presión. Por eso necesitas que haya una diferencia de presión entre un lado y el otro. Ahora bien, la presión arterial sale del gasómetro. No nos preocupamos por eso. En realidad, esto sería presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. Lo que es más difícil de sacar es esto, porque necesitarías entrar con tubos, medir cosas y demás. Para evitarte ese show, existe una fórmula, ¿no? La fórmula de la presión alveolar de oxígeno. Bueno, es una fórmula un poquitito larga, no sé si se la acuerdan, yo creo que no, pero la repetiremos, ¿no? ¿Qué nos dice? PO2 por presión atmosférica menos la presión del vapor de agua menos la presión arterial de oxígeno sobre el cociente respiratorio. Bien. ¿Qué era la PO2? ¿Se acuerdan? No es un objeto físico. ¿Qué era la PO2? Ya, muy bien. ¿Cuánto es la PO2? Hagan bien. ¿Cuánto es la PO2 normal? ¿Qué fracción de la atmósfera está representada por oxígeno?
un despeje, ¿no? Vamos a ponernos a hacer números. 21%. ¿Cuánto era la presión atmosférica? Vamos a ir a condiciones ideales. Vamos a ir a Barcelona, costas del mar. Estamos en el Mediterráneo. ¿Cuánto es la presión atmosférica en el del mar? 25, no. En la luna. ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Cuánto perdemos el tema? ¿Cuánto vale una atmósfera? Vamos a ver. Es difícil. Sistema internacional. 9.81. ¿Cuánto vale una atmósfera? 760. 760 metros de mercurio. ¿Cuánto es la presión de agua? Esto no viene servicio. Presión de agua, ¿cuánto es? 47. Muy bien, 47. Ya, muy bien. La PaCO2, esto te lo da el gasómetro, esto no es constante. ¿No? Y RSI, ¿qué era él? ¿Qué es el cociente respiratorio? Es la relación que existe entre el consumo de entre la liberación de CO2 y la producción de CO2, es lo que ocurre a nivel celular. ¿Cuál es su valor promedio? 0,8. 0,8. Muy bien. Entonces, tenemos números. A ver, saquen calculadores. Vámonos a despejar el primer corchete. Vamos a hacer 760 menos 47 por 21. 760 menos 47 por 0,21. Menos 47 por 0,21. Respirando aire ambiente, porque esto varía según la integración mecánica y demás, se convierte en 150, ¿ya? Menos, bueno, aquí vamos a hacer nada, cosa del colegio. Esto vendría a ser igual a PaCO2 por 1 sobre 0,8, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, divide esto, 1 en 0,8. ¿Cuánto era? Bueno, ahorita vamos a ver. 1 en 0,8, ¿cuánto era? 1.25, muy bien, menos 1.25 veces la PaCO2. Ya, ok, sí ves. La PaO2 vendría a resumirse en esta fórmula: 150 menos 1.25 por PaCO2. Ya, ¿qué es lo que hemos hecho? Y yo creo que esta fórmula está entendida, ¿no? ¿Qué nos dice? FiO2, ¿sí ves? ¿Lo has entendido? Ya, bueno. Ya, ok, no hay problema. Resulta que cuando vas a hablar de la cantidad de aire, de oxígeno que llegas al alveolo, necesitas sacar varios determinantes. El primero, y es lógico, ¿no? ¿Qué tanto oxígeno tiene la atmósfera? Porque el oxígeno no tiene 100%, la atmósfera tiene 100% de oxígeno, ¿no? Entonces es importante que el primer parámetro sea la cantidad de oxígeno que tiene la atmósfera. Eso se llama FiO2, 21%. Ahí estamos viendo. Muy bien. Esto se multiplica por dos presiones: presión atmosférica menos presión de agua. ¿Por qué? Porque, como les decía, los gases se impulsan a favor de presiones. ¿Y quién va a determinar la presión del oxígeno en la atmósfera? Pues la presión atmosférica, ¿ya? Y la presión atmosférica a nivel del mar es 760. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué le restamos la presión de agua? Si se acuerdan, el aire que inhalamos no es aire seco, no tenemos estratosfera de los pulmones, ¿qué tenemos? Aire humidificado, aire que ha sido humectado. Y el agua, al convertirse en gas, también es una presión, ¿no? Por eso es que tienes que descontarle la presión de agua. Aquí le estás descontando la presión de vapor de agua que te ha costado
te está costando inyectar el aire. ¿Ya? Muy bien, eso está entendido. Bien. Se restan las dos, ¿no? Atmosférica menos presión de aire. Esta vendría a ser la presión con la que llega el gas hasta el alveolo. ¿Ya? Muy bien. Menos. ¿Por qué juega R? R es un cociente, es una división. Lo que nos está diciendo es qué tanto CO2 se produce en la célula respecto al CO2 que se libera. ¿Ya? Es como decir qué tanto comes respecto a qué tanto defecas, básicamente. ¿Ya? Es una relación de cuánto ingresa respecto a cuánto sacas. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué tanto CO2 va a producir la mitocondria respecto a qué tanto CO2 libera? Y este cociente es de 0,8. Lo único que está diciendo es eso, es una relación de dióxido de carbono. ¿Ya? Vamos a poner aquí abajo ahí. Y como R dependía de CO2, pues es lógico que la presión que necesites poner es la presión arterial de CO2. ¿Ya? Por eso es que pones este factor aquí. ¿Ya? Ok. Bueno, pero ¿por qué CO2? ¿Por qué es el CO2 y no del oxígeno? Bueno, esto sale de una fórmula mucho más grande. Yo creo que sale de la ley de Fick. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en esa ley. ¿Qué hemos hecho después? Yo creo que la fórmula está entendida. Ahora sí la hemos entendido. Lo único que hemos hecho después ha sido sacar valores. ¿Ya? Como les decía, a aire ambiente y a nivel del mar, vosotros podríais decir Barcelona. La FiO2, ¿cuánto es? 21%. Como es un porcentaje, no lo podemos anotar así, ¿no? Se convierte en 0,21. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque es un porcentaje, ¿no? Recuerden que este por ciento te dice 21 sobre 100. Y si divides 21 sobre 21, te da 0,21. Ya, muy bien. ¿Cuánto era la presión atmosférica? 760. Ya, muy bien. ¿Cuánto era la presión de agua? 47. Y R, que es constante, 0,8. Muy bien, lo único que hemos hecho después ha sido sumar, restar y multiplicar, ¿no? 760 menos 47, ¿cuánto nos da? 713, ¿no? 713. 713 por 0,21. Aquí sí nos hemos ido a la calculadora y nos ha dado 150. 143,73. Para no manejar decimales lo convertimos en 150. Todo esto se convierte en 150. ¿Ya? Menos. ¿Qué hemos hecho? Esto lo hemos desglosado, ¿no? Vamos a ver aquí. BaCO2 sobre 0,8 es igual a BaCO2 por 1 sobre 0,8. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Dividimos esto. 1 entre 0,8, ¿cuánto nos da? 1,25. Muy bien. Entonces esto sería igual a BaCO2 por 1,25. Y ordenándolo, ¿no? Poniendo los números adelante y la variable detrás, tendrías 1,25 por BaCO2. Muy bien, de ahí sale una fórmula. Es una simplificación de todo este dato, apoyándote en aire ambiente y condiciones estándar. De ahí sale la fórmula. Ya, muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo esto? Que la presión alveolar de oxígeno va a depender de 3 parámetros, ¿no? La presión atmosférica, la fracción inspiratoria y la presión arterial de CO2. Pero si se dan cuenta, al final, ¿cuál es el verdadero determinante de esto? La PaCO2. Este va a ser el gran regulador de la presión alveolar de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más falta contar? Desde aquí creo que poco más. Ahora sí hemos hecho las generalidades. Ahora sí, vamos a entrar con la patología como tal. Ya, no pasa nada. Bueno, vamos a dar 10 minutos, no 10 minutos más tarde. Ya me falta. Creo que poco más. Dentro de la exploración, nos falta meter un parámetro, ¿no? La respuesta a oxígeno. Se da cuenta de que al final casi todo esto siempre se maneja, se basa en aportar oxígeno, ¿no? Y muchas veces eso mejora el cuadro. Una situación que vamos a analizar después. Ya, necesito poner la pizarra. Todo bien. Yo quise tomar fotos solo ahí. Esto, pero lo he dicho. Sí, eso quisieron Ese es el estado por no venir.
¿Por qué es el estándar? Pero como valor de Bolivia se convierte en 420. La pH2O es la misma, la R es la misma. O sea, lo único que varía en general aquí, sobre todo aquí en la pureza, es 495. Lo demás es igual, porque la atmósfera es la misma. La presión de agua es la misma. R es la misma. Pueden hacerlo, solamente que en su calculadora aquí pónganle 495. 95. Que es la presión atmosférica aquí a 3.600 metros por minuto. En La Paz, el alto es diferente. Ya, muy bien. ¿No puedo borrar? No. Ya, ahora sí. Ya, ya. Sí, ya. Alguien que comparte la. ¿Qué? Bueno, de modo, si no lo han llevado, hay que llevarlo en algún momento. El gaito no creo que lo puedan leer a esta altura. Lean el Constanzo, lean algún libro más sencillo. Porque hay que tener claro estos conceptos. Si no, no vamos a entender si no, no vamos a entender el distrés, y eso es paso por Sí, vamos a analizar la sesión de la hemoglobina del CO2 o nunca lo vemos. O sea, digamos en la práctica como lo. Sí. Pero sí, o sea, obviamente nunca vas a ir a dibujarte al lado del paciente la curva. Pero es para entender, para explicar la fisiopatología de la falla respiratoria. Se dan cuenta de que hay falla respiratoria porque hay causas. Y la curva te sirve para ver en cuál de esas etiologías están los escolando. Para eso sirve la curva. Obviamente nunca la dibujas, ¿no? La curva tiene que estar en tu cabeza y cuando lees el caso tienes que ir viendo por qué lado de la curva estás tirando. Claro, muchas cosas no nos van a dibujar a los pacientes. Tiene que estar adentro y no en los brazos. Ya. El examen también, cosas en este caso. Vamos con la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, dicho esto, se va a definir por dos grandes procesos. Se va a definir por uno que se conoce como hipoxia y por otro que se conoce como hipercapnia. No tiene mucha novedad, ¿no? ¿Qué es hipoxia? PO2 por debajo de 80. ¿Qué es hipercapnia? PSO2 por arriba de 45. Cosas que ya sabemos. Cuando tienes las dos, vamos a poner I. Cuando tienes I, se le llama insuficiencia respiratoria global. Porque tienes hipoxia más hipercapnia. Cuando tienes un O, es decir, oeste, pero generalmente es hipoxia sola, se le llama insuficiencia respiratoria parcial. Bien, o sea, es una gran clasificación que tienen las insuficiencias respiratorias. Ahora bien, cuando entramos a hablar de sus mecanismos fisiopatológicos, pues describiríamos varias posibles entidades, ¿no? Los vamos a agrupar en 4. 4. En todas vamos a describir algunos parámetros generales. Vamos a describir su fisiopatología, después vamos a describir sus estudios funcionales, después vamos a describir su gasometría, el gradiente alveolar arterial de oxígeno y su radiografía. Tenemos una insuficiencia respiratoria. Sí. Esa completa, ¿no? Ya, muy bien. Ya no vean. Es como decir que el cielo es verde. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 4 grandes elementos. Tenemos a la hipoventilación alveolar global. A las
alteraciones localizadas, también conocidas como alteraciones focales, de la relación ventilación-perfusión, y finalmente las alteraciones difusas de la ventilación-perfusión. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos dentro de la hipoventilación alveolar global? Como siempre, vamos a graficar un alveolo. Recordamos que el alveolo se encuentra dentro de un órgano que es el pulmón. ¿Qué es lo que pasa en la hipoventilación alveolar global? ¿Cómo se define? Se define por una falla funcional sin alteración pulmonar. Tienes una alteración a nivel del componente respiratorio, pero tu pulmón está bien, estructuralmente está bien. Ustedes dirán, si estructuralmente está bien, entonces no está el problema, ¿no? ¿Por qué es que tienes insuficiencia respiratoria? Bueno, eso se puede sintetizar en 4 grandes causas. Recordamos que el pulmón no juega solo, el pulmón necesita una caja, una cavidad. Esta caja o cavidad se conoce como la caja torácica. Recordamos que la caja torácica está formada por el centro respiratorio, bueno, va a estar controlada por el centro respiratorio, el cual manda evidencias nerviosas hacia la musculatura, los músculos. También necesitamos de un componente óseo, de un componente torácico. Y finalmente tendríamos a la vía aérea, ¿no? La vía aérea está por fuera. Ya. Si se dan cuenta, para que el pulmón funcione bien necesita de 5 grandes elementos que le rodean. No están dentro del pulmón, pero son importantes para que esto funcione. En la hipoventilación alveolar global generalmente se alteran estos componentes. Entonces, ¿qué cosas podrían alterar al componente respiratorio? Perdón, al centro respiratorio. Depresión. Causas de depresión respiratoria. Ya hemos hablado de la respiración. Ya, pueden ser causas psicógenas, ¿sí? Más importante que eso. Segunda los tóxicos, los fármacos, las drogas, claro, los tóxicos y claros, de hecho, serán de las principales causas de depresión respiratoria. ¿Qué fármaco podría jugar ahí? Tendríamos la lesión del componente tubercular, bueno, seguimos bajando. Nos vamos a los nervios. ¿Qué cosas podrían lesionar a los nervios? Las neuropatías. ¿Qué enfermedades pueden tener? Las neuropatías trilenias. Ya, componente muscular, ¿qué podría afectar esto? Ya, una miopatía. ¿Cuál? Ya, la miastenia grave. La miastenia, claro. Miostenia, estasis. Ya, ¿qué más? Componente óseo, ¿qué cosas podrían afectar al componente óseo? Ya, la citoscoliosis puede ser, ¿no? ¿Qué más? ¿Dos? Ya, el trauma costal del boleto. El raquitismo, ¿no? Todas las alteraciones torácicas del raquitismo, el tórax rosario, el tórax escabato, todas esas cosas. Claro, porque el almazón óseo es necesario para que el pulmón pueda expandirse de manera normal. Y aquí nuevamente a nivel de la vía aérea, ¿no? Los cuerpos extraños, exacto. ¿No? Los elementos que pueden obstruir la vida. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar, sea cual sea la etiología? Pues que si esto está obstruido o si uno de los componentes no funciona, el pulmón no se expande. Si el pulmón no se expande, pues no le va a llegar el gas que debería, ¿no? El gas que viene por aquí y aquí. Por lo tanto, no te llega oxígeno. Y si no te llega oxígeno, ¿qué vas a tener? Oxígeno.
tus capilares lo mismo, ¿no? Van a estar trayendo el CO2 y el CO2 va a salir, pero como no puede salir porque esto está obstruido o lo que está aquí no puede expulsarlo, el CO2 se va a acumular. Si se acumula, ¿qué va a generar? Hipercapnia. ¿Y cómo se llama hipercapnia? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria es ahí? Claro, entonces insuficiencia respiratoria normal. Ese mecanismo. Ya. Vamos a las pruebas funcionales. Aquí es donde juega espirometría, DLCO, DLNO. ¿Qué montaríamos en la espirometría? ¿Qué producía todo esto? Todas estas enfermedades. ¿Qué tipo de patrón espirométrico producía? ¿Qué se afecta del componente restrictivo? La inspiración y la expiración. Recuerden que todo esto es necesario para expandir el pulmón y generar un gradiente de presión que finalmente termine en inspiración, ¿no? Como esto está alterado, con la expiración está alterada y tiende a producir un patrón restrictivo. De hecho, si se acuerdan, todas estas son causas extrapulmonares de un patrón restrictivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las causas pulmonares de patrones restrictivos? Dos clases de patrones restrictivos respiratorios. La fibrosis. Claro, la fibrosis. Bueno, ¿qué encontraríamos en la gasometría? Lo que hemos dicho, ¿no? Hipoxia, hipercapnia. ¿Cómo estará el gradiente? El gradiente alveolar arterial. Recordamos que el gradiente era presión alveolar menos presión arterial. ¿Cómo estará el gradiente? Elevado, disminuido, sin cambios. ¿Disminuido? ¿Por qué? Si no le llega aire a tu alveolo, porque no está llegando el oxígeno, ¿cómo estará la presión alveolar? Recordamos que la presión alveolar se mide aquí. ¿Estará alta, baja, normal? Estará baja, claro, porque no está llegando oxígeno. Recuerden que los gases se mueven a favor de las presiones. Entonces, esto está bajo. Y si esto está bajo, ¿va a poder hacer difusión hacia el capilar? No, por lo tanto, esto también baja. Si los dos bajan, al final, ¿cómo queda el gradiente? Normal, sin cambios. Exacto. Recuerden que un gradiente normal es de 7 a 14. Estás restando 1 y estás restando el otro. Y eso hace que finalmente la suma no te produzca cambios. Muy bien. ¿Y qué verías en la radiografía? Bueno, en la siguiente vamos a observar algo muy específico. Puede ser normal, puede ser un cambio específico, según corresponde a la patología. Porque como les decía, el pulmón está estructuralmente normal. El pulmón estructuralmente está bien. Bien, vámonos con la siguiente. Las alteraciones puras de la difusión. Volvemos a dibujar el alveolo, aquí es donde está el vaso sanguíneo. Recordamos que la difusión depende de algo. ¿De qué depende la difusión? ¿De qué depende la difusión? Ya, las presiones. Del grosor de la membrana alveolo-capilar. Si es que tu membrana es muy gruesa, pues no vas a difundir bien. Si es que tu membrana es muy chiquita, te vas a difundir mucho mejor. Recordamos que eso también se explica por medio de la dinámica. Entonces, en las alteraciones puras de la difusión vas a tener alteraciones de la membrana alveolo-capilar. ¿Y qué tipos de alteraciones podrías tener? ¿Qué se les ocurre? Ya, que se vuelva más gruesa. Causas para que se vuelva más gruesa. Pues, ¿cómo puede volverse más gruesa? Cirrosis. La fibrosis, ya, ok, la fibrosis. Otra. ¿Qué pasa si alguien viene y te quita un pedazo de pulmón? ¿Se altera la difusión? Claro, porque estás disminuyendo el área. Recuerda
difusión depende del grosor de la membrana y del área disponible para el intercambio, ¿no? En este caso disminuye el área, y si disminuye el área, pues vas a tener menos superficie para difundir. Aquí es donde jugaría la resección quirúrgica de un lóbulo pulmonar, ¿no? ¿En qué contexto aparece esto? Generalmente en el cáncer. En su próximo cáncer bronquiólico del pulmón, en ápice izquierdo, donde te quitan esa parte, y vas a disminuir la capacidad, el área total disponible para realizar el intercambio gaseoso. Ya, muy bien. El oxígeno y el CO2. ¿El oxígeno llega hasta aquí? Sí, ¿no? El problema está en la membrana, no está en otra ubicación. Entonces el oxígeno llega y llega bien. El CO2 en los vasos llega también, ¿no? Pero ¿qué pasa? La membrana es muy gruesa. Por lo tanto, ¿qué le pasará al oxígeno? ¿Podrá pasar? ¿Qué creen? No, exacto, no puede. Por lo tanto, ¿eso qué te va a producir? Hipoxemia. Muy bien. ¿El CO2 podrá pasar? No. Sí puede. ¿Por qué? Claro, porque tiene una tasa de difusión mucho más alta. Es hasta 20 veces más difusible que el oxígeno. Y esto condiciona que el CO2 sí pueda cruzar. Por lo tanto, no vas a tener intercambio, ¿no? No dijo que tienes hipoxemia. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tendrías? ¿Global o parcial? Parcial, muy bien. Pruebas funcionales, ¿qué observaríamos? ¿Botón restrictivo o obstructivo? ¿Cómo es? ¿Restrictivo o obstructivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada. ¿Qué dice aquí? ¿Qué produce la fibrosis enigmática? Ah, patrones restrictivos. Tiende a producir patrones restrictivos. Claro, si su caso es la fibrosis, pues es lógico que le produzca patrones restrictivos. Vamos a hacer una DLCO. ¿Cómo estará? ¿Qué era la DLCO? ¿De difusión de? Ya, es un estudio para medir la difusión a través de la membrana, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Aumentar o disminuir? Claro, si es un estudio para medir difusión, pues es lógico que tu estudio de la difusión esté alterado, te dé un valor atípico. Muy bien. Y a nivel de la gasometría, ¿qué observaríamos? ¿Qué nos diría la gasometría? Hipoxemia, hipercapnia, ácidos respiratorios, multiminente. Hipoxemia, punto, nada más. Ya. El gradiente alveolar arterial, ¿cómo estará? Disminuido, exacto. No, aquí sí está disminuido. Ya. Y la radiografía, ¿qué nos daría? Un patrón que nos orientaría de etiología, ¿no? Porque aquí sí tienes lesión pulmonar. ¿Cuál era el patrón clásico de las enfermedades fibrosantes pulmonares? Ya, nos podría dar una imagen en panal de abejas, un patrón reticular. Es la imagen radiográfica. Recuerden que panal de abejas se viene en la tomografía. Ok, entonces tendríamos un patrón reticular. Ya, muy bien, vámonos con esta, las alteraciones focales. Bueno, para hablar de esto, pues tenemos que recordar brevemente lo que es la relación ventilación-perfusión, ¿no? Recordamos que dentro del pulmón hay distintas áreas y cada área tiene una taza para ventilar y una taza para perfundir. Bueno, en general se dice que la ventilación es de 4 litros por minuto y el flujo es de 5 litros por minuto, ¿no? Por lo tanto, 4 litros de 5, ¿y cuánto sería? De promedio la relación ventilación-perfusión normal está rondando los 0,8. ¿Ya? Ahora bien, podemos tener dos tipos de alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Eso es que vamos a describir en un momento. A ver, repasaremos rápidamente. ¿Cuáles son las zonas de Weiss? ¿Cuáles son las zonas de Weiss?
zonas, ¿no? Zonas 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que nos dicen las zonas de West? Hay zonas en las que la presión alveolar es mayor que la presión anterior, zonas donde la presión anterior es mayor que la presión menor, hay zonas donde la presión alveolar domina sobre todas las demás. Bueno, el chiste de esto es básicamente decir dos cosas, ¿no? Que las zonas basales, que corresponden a las zonas 3, van a ser las mejor permitidas, y las zonas intermedias, que corresponden a la zona 2, van a ser las mejor ventiladas. Teóricamente hay zona 1, ¿no? Pero la zona 1 en realidad corresponde al espacio muerto, como vamos a ver en un momento. ¿Qué es lo que pasa en las alteraciones focales de la ventilación-perfusión? Pues que, como el nombre indica, vas a tener alguna alteración, o bien de la ventilación, o bien de la perfusión. Entonces, podrías tener dos tipos de resultados, ¿no? Uno en el cual aumente la relación ventilación-perfusión, y otro en el cual disminuya la relación ventilación-perfusión. ¿Qué pasaría si es que aumenta esta relación? ¿Por qué podría aumentar? Es un cociente. ¿Por qué aumentan los cocientes? ¿Cómo es? ¿Por qué puede aumentar esa relación? ¿Por qué puede estar aumentada esta relación? ¿Qué tendría que pasarle a la ventilación y a la perfusión? ¿Qué tendría que pasarle al numerador y al denominador? Pues, el numerador tendría que subir o el denominador tendría que bajar, ¿no? Una de dos, ¿no? Y eso finalmente te produciría el resultado del aumento de la relación ventilación-perfusión. Bueno, ¿podría aumentar el numerador la ventilación? Sí, por poder puede, pero no es habitual verlo, al menos no en situaciones externas. Pero que disminuya la perfusión, si es posible, sí, ¿no? ¿Y cómo puede disminuir la perfusión? Causas para que disminuya la perfusión. Pues, nos acordaremos, ¿cómo se perfunde la alveolo? Por los capilares alveolares, ¿no? Si tu capilar es este. Entonces, si tu capilar es ese, ¿cómo podrías disminuir el flujo que pasa por aquí? Pues de una manera bastante lógica, que algo venga, tape el conducto. Y si tapa el conducto, pues la sangre ya no puede pasar por aquí, ¿no? Este algo se llama trombo. ¿De qué estamos hablando? Del tromboembolismo pulmonar. Claro, el TEP, bueno, ahí. El TEP fue una etiología de este fenómeno. Ya, muy bien. Ahora, vámonos al otro lado, ¿no? ¿Cómo podría disminuir la relación ventilación-perfusión? Vamos usando el mismo principio. ¿Qué le tiene que pasar al numerador y qué le tiene que pasar al denominador? Ya, que el numerador disminuya o que el denominador aumente. ¿Puede aumentar el flujo sanguíneo? Pues puede, ¿no? Pero en general no se debe tener mucha trascendencia patológica. Lo que sí nos interesa es que baje la ventilación, ¿no? ¿Y cómo puede bajar la ventilación? Claro, porque estás en algún estado de insuficiencia respiratoria, ¿no? Aquí es donde podría entrar el tema de la obstrucción de la vía aérea. Y dentro de estos cuadros obstructivos, ¿quién juega? Juega la bronquitis crónica. ¿Qué más? Juega el síndrome de condensación y juegan las atelectasias. Porque ¿qué pasaba en un síndrome de condensación? Ya, se cambia el contenido aéreo por líquido, ¿no? Y si esto es líquido, pues el aire ya no puede fluir, la ventilación está alterada. ¿Qué pasaba en las atelectasias? Claro, y si nuestro alveolo colapsa, da igual que esté pasando por aquí todo el cardiaco, no se va a ventilar. Entonces, estas etiologías van a tender a producir una disminución de la relación por medio de ese mecanismo. Ya, hablamos de su componente fisiopatológico. ¿Qué es lo que pasa si es que baja el flujo? Pues si es que baja el flujo, te vas a crear un tipo especial de zona, ¿no? Vas a crear una zona conocida como espacio muerto. ¿Qué era el espacio muerto? Ya, son zonas que están ventiladas,
pero donde no ocurre la hematosis, ¿no? ¿Y aquí está ventilado? Sí. ¿Ocurre la hematosis? No. Por lo tanto, se comporta como espacio muerto. Entonces, como un espacio muerto. ¿Ya? Muy bien. En cambio, ¿qué tendríamos aquí? Lo dibujaremos también. Aquí está el vaso. La ventilación va a tratar de llegar por este lado, pero no va a poder. Pero la perfusión sí va a seguir corriendo, ¿no? Sí va a estar fluyendo por estos vasos. ¿Qué nos crearíamos aquí? Fíjense que la sangre venosa vendría por este lado. ¿Se oxigenaría? No. Por lo tanto, volvería como sangre venosa. Estarías mezclando sangre venosa con sangre oxigenada. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Shunt, exacto. En ese caso te creas un efecto shunt, un efecto cortocircuito. Un shunt derecha-izquierda. A nivel pulmonar, debido a que estás haciendo pasar sangre que es venosa y que no se está oxigenando, por lo tanto se está mezclando con la sangre arterial. Ya. Lógicamente, el efecto shunt va a estar asociado a algo, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hacían los vasos sanguíneos cuando deja de pasar, cuando uno se ventila, cuando uno se oxigena la sangre? Ya, el efecto arterial, ¿no? La vasoconstricción hipóxica. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener vasoconstricción hipóxica también. Y la vasoconstricción hipóxica se va a traducir en mayor riesgo de hipertensión pulmonar. Es por eso que estas entidades a largo plazo que producen hipertensión pulmonar, ¿no? Es por ese mecanismo. Muy bien, hablaremos de sus tipos de insuficiencias respiratorias, ¿no? Bueno, en este caso, pues, el aire llega, pero finalmente le cuesta difundir. Por lo tanto, vas a tener alteración de un parámetro, ¿no? Que corresponde al oxígeno. En cambio, en este caso, llega la CO2, no va a poder ventilar, por lo tanto vas a tener hipercapnia más hipoxemia. Si tenías solo hipoxemia, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tendrías? Una insuficiencia respiratoria parcial, ¿no? En ese caso tienes las dos, por lo tanto tendrías una insuficiencia respiratoria global. Bien. A la espirometría, ¿qué contaríamos? En general, la espirometría nos va a reportar un hallazgo normal, no nos va a reportar alteraciones. Suele ser una entidad sin alteraciones. Ya. ¿Qué más? En la gasometría, ¿qué veríamos en una gasometría arterial? Lo que hemos dicho, hipoxemia, PO2 y demás. La radiografía. La radiografía nos orientaría hacia la etiología, ¿no? En el TEP, pues veríamos cambios radiográficos típicos del TEP. ¿Cuáles serán los cambios radiográficos del TEP? ¿Cuáles son los signos clásicos del TEP? Tiene dos, ¿no? Son clásicos del TEP. Se ven en las placas. Bastante raros. La joroba de Hampton y el signo de Westermarck. Son los dos signos radiológicos clásicos del TEP. ¿Cuál es el más frecuente? El signo de Westermarck y la joroba de Hampton. Pero el más frecuente, ¿cuál es? Aumento de la trama vascular. Secundario a la congestión de los vasos en la circulación periliar. Muy bien. Bueno, aquí tendrías los datos del síndrome de condensación. ¿Qué te producía el síndrome de condensación a nivel radiográfico? Broncodrama aéreo. Oh, si la causa es inflamatoria, ya. Puede ser. ¿Patrón? Biliar. No, no es biliar, no es específico. No, virus. Ya. Aquí hay un punto crucial. Todos estos, respuesta a oxígeno, todos estos mejoran con oxígeno, mejoran. Este también mejora. Hay un único que no mejora con el oxígeno, por más que el oxígeno al 100%. Sería este, ¿no? El shunt. ¿Por qué no mejora? Claro, porque no hay intercambio gaseoso. Puedes ponerle todo el oxígeno que quieras, la sangre va a seguir pasando venosa hacia arterial, mezclándose. Y esta es una forma de insuficiencia respiratoria refractaria a oxígeno. Y eso condiciona mucho del manejo que van a tener teniendo, ¿no? Porque es mejor la refrigeración mecánica y demás cosas. Pero bueno. ¿Y por qué se llaman focales? Porque van a pasar en un solo punto de pulmón, ¿no? Puedes tener una zona de colapso aquí, una zona de condensación de este lado, puedes tener un espacio muerto aquí arriba, ¿no? Son bien localizadas.
En cambio, las alteraciones difusas, como el nombre indica, ¿no? Son difusas, van a afectar a todo el parénquima. Y lo van a hacer de una manera bastante irregular. Puedes tener zonas en las cuales la relación esté aumentada, zonas en las cuales la relación esté disminuida y zonas en las cuales la relación esté normal. Ustedes dirán, entonces al final, ¿hacia dónde vamos? Depende de qué predomine. Si es que predominan tus zonas de tipo Shank, vas a tender a tener este fenómeno. Si es que predominan tus zonas de tipo espacio muerto, vas a terminar teniendo este fenómeno, ¿no? Y si es que tienes un predominio mixto, pues vas a tener a formas mixtas. En este caso va a depender de cuál de los dos patrones sea tu predominio. ¿Qué entidades juegan aquí? ¿Qué enfermedades producen afectaciones difusas del parénquima pulmonar? Ya, aquí jugaría la bronquitis crónica, el enfisema sí juega aquí. Sobre todo, ¿cuál forma? Anatomopatológicamente. ¿Cómo se clasificaba anatomopatológicamente? Ya. Panlobular o panacinal y paracetal, ¿no? Sobre todo, ¿en cuál de esos se afectarían de manera difusa? No, claro, el panlobular, aquel que tenga mayor lesión de los tabiques interalveolares. Muy bien. En general vas a tender también a tener hipoxemia. Va a ser la principal alteración. Ya. Ustedes dirán, ¿por qué no va a haber hipercambio? Porque en general, salvo en este, no suele haber hipercambio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Resulta que cuando acumulas el CO2 tiende a estimular al centro respiratorio, ¿no? Como estimulas al centro respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria. Y si aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué le pasará al CO2? Pues sube o baja. Baja, vas a tender a la hipocambia. Disminuye el CO2. Por lo tanto, controlas eso. Algunos dirán, ¿y por qué? Bajo el mismo mecanismo, no podríamos aumentar la oxigenación, no tiene sentido. Si estás en tacipnea, deberías de aumentar la presión de oxígeno. Y es lo que habíamos dicho antes. ¿Se acuerdan cómo era la forma de la curva de reducción de la hemoglobina? Sigmoidea, ¿no? Subes, llegas a un punto donde da igual la presión que tengas, siempre vas a saturar lo mismo. Es por eso. Pese a que esta hiperventilación va a disminuir la presión de CO2, no va a mejorar la hipoxemia. Porque estás jugando dentro de estas áreas de la curva, dentro de esa meseta. Y como estás en la meseta, pues no vas a tender a mejorar los valores, ¿ya? Es por eso que la hipoxemia se perpetúa, ¿ya? Y salvo que tú realices alguna maniobra complementaria, no va a mejorar. Sus alteraciones van a depender. Si es que predomina espacio muerto, si es que predomina Shank y demás. Funcionales. Los funcionales lo mismo, ¿no? Van a ser funciones variables. Pero aquí sí podríamos observar un claro predominio de que tenderías más hacia obstructivo o hacia restrictivo. Obstructivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la bronquitis y el enfisema, ¿qué patrón espirométrico te produce? Obstructivo. Por eso es que aquí la tendencia es hacia los patrones obstructivos. Ok. La gasometría ya lo hemos dicho, ¿no? Baja la CO2. El gradiente alveolar arterial de oxígeno. ¿Qué le pasaría al gradiente? Bueno, lo mismo, no va a ser un tanto variado. Puede ser, por un lado, normal, si es que disminuye mucho la PaO2, o puede estar aumentando, ¿no? ¿Por qué aumenta? Pues porque, por lo inverso, ¿no? Aumenta la presión alveolar de oxígeno, pero no le llega a los capilares. Y como no le llega, finalmente tu gradiente sube. El gradiente se eleva por encima de lo normal. Eso tendría a producir un aumento de ese valor. Muy bien, la radiografía. La radiografía os veníamos buscando los propios de la entidad. ¿Qué cambios nos producía radiográficamente? El enfisema, la bronquitis. El ECO producía. Nos vamos a clases de placa de tórax. Es un fenómeno, recuerden que los fenómenos son
optimización de la expiración. Si no puedes expirar todo lo que deberías, pues el aire se acumula y como se acumula, te genera un cuadro obstructivo. Tienes a tener la alteración etiológica de la misma. Y responde a oxígeno, lo mismo, depende, ¿no? Si es que tienes un efecto shunt, pues no vas a responder, pero si tienes un efecto espacio-tiempo, sí vas a responder a la hipoxia. Ya, esas son las cuatro grandes formas de la insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Resulta que hay una variante de una de estas que se conoce como la hipoxemia. Ya entendí más, Macori, entendí más. Sin insuficiencia respiratoria. ¿Por qué hablaríamos de hipoxemia sin insuficiencia respiratoria? ¿Dónde estaría el problema? ¿Por qué podrías tener tu presión arterial de oxígeno baja, pero no estar en falla respiratoria, no estar bien con tus presiones normales? Aquí juegan dos entidades, ¿no? Bueno, la primera, acuérdense la fórmula, ¿no? Vamos borrando. ¿Cuál era la fórmula del gradiente alveolar arterial de oxígeno? Fio2 menos presión atmosférica menos presión de agua menos PCO2 sobre L. Muy bien. Si es que el pulmón está marchando bien, pues que esto está bien. Esto debería estar bien. Por eso es que no tienes falla respiratoria, por eso no tienes intercambio. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde tendríamos que buscar el problema? Aquí. Muy bien. Y dentro de todos estos parámetros, ¿cuál creen que podría producirnos hipoxemia? La presión atmosférica, exacto. Aquí juega la altitud, la vida a grandes altitudes. Claro, aquí nos podríamos ir al Himalaya, ¿no? La gente del Himalaya, al Kilimanjaro y demás. ¿Qué es lo que encontraríamos en todos ellos? Presiones atmosféricas diferentes. ¿Y eso qué se traduce? En que tengas una menor presión bajo el oxígeno, y por lo tanto tiendas a tener fenómenos de hipoxemia. Lo mismo. Gran altitud, ¿cómo estará la presión alveolar? Disminuida. Y si la presión alveolar de oxígeno está disminuida, ¿cómo estará el gradiente? Disminuido, exacto. El gradiente disminuido. ¿Cuál sería la siguiente? Para que tengas hipoxemia, pero tu pulmón esté bien. Que el problema no esté aquí, que el problema esté aquí, en la circulación. Aquí es donde juega el efecto shunt. Y más que los shunts pulmonares, aquí juegan los shunts cardiológicos. ¿Qué efectos shunt derecha e izquierda a nivel cardiológico conocen? No. Exacto, las cardiopatías congénitas. ¿Qué juegan las cardiopatías congénitas? Un foramen permeable, una silla, una CV, una anomalía de Einstein, todos esos tienden a jugar a este lado. Lo mismo. Vas a tener, en este caso el pulmón está bien, sí, por lo tanto presión alveolar de oxígeno, bien. ¿Y cómo va a estar el gradiente? Aumentado. Ok, el problema está solo en esto, ¿no? Este está bien, por lo tanto el gradiente tiene que estar aumentado. Ya, está bien. Esas son las causas de la insuficiencia respiratoria, las 5 grandes. Bueno, ¿qué hora es? Bueno. Todavía nos falta la parte, ¿no? Esta parte uno, bueno, nos ha tardado bastante. Bueno, mañana vamos a tener que examinar. Ya, está bien, entonces, vamos a dejarlo ahí. Mañana entonces haríamos la parte. Es que no tan sencillas son las causas. Claro, aquí hemos visto las causas. Mañana vamos a ver las consecuencias. La hipoxia, vamos a ver el y demás. Vamos a hablar del distrés y vamos a hablar de trastornos circulatorios. Muy bien, buenas sus cositas, muchachos. Vámonos. Mi chanchito. Chanchito. Ay.